Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio, como siempre, reunirnos, encontrarnos, saludarnos virtualmente, pero entendiendo que esta mañana es una mañana de bendición para tu vida y para mi vida. Me siento feliz, feliz porque hoy es un nuevo día, porque hoy podemos estar unidos y la Biblia dice que donde estamos reunidos en su nombre, allí estamos. Y usted dirá, pastor, pero siempre dice ese versículo porque es que siempre es vigente, porque siempre tú y yo estaremos ahí en ese gran privilegio de entrar en la presencia de Dios. Así que un gran saludo, un gran abrazo para todos aquellos que se van conectando ya. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en esta mañana. Yo quiero que te dispongas en este día, que estés lista y listo allí para recibir lo mejor de Dios para ti y para mí. Así que quisiera hoy me pasó algo curioso. Bueno, mi esposa dice que yo siempre lo hago, pasa que uno no es tan consciente. Yo canto siempre y sobre todo en la ducha. Yo no sé por qué no sale ahí el artista siempre, ¿no? Y habían canciones que venían a mi corazón, pero en especial esas viejitas, que yo me crié con canciones viejitas, y una que decía, entra en la presencia del Señor con gratitud, adórale de corazón. Yo no sé si te la sabes tú también. Y decía, da gloria, da honra, da alabanza al Señor. Y yo me acuerdo que aún de muy pequeño, esa canción era de pronto una de las más fuertes que existía en esa época, pero yo siempre que entraba ahí, yo me acuerdo de la actitud de la gente, la cara de la gente, y yo teniendo 7 años, 8 años, entraba a esos lugares y mi devoción, no eran las iglesias de hoy en día, ¿no? Bueno, las de hoy en día menos porque son virtuales, eran lo que llamaban campos blancos, eran casitas, grupitos pequeños, donde se hacía un predicador y por ahí 10, 15 personas, parecía una iglesia chiquitita. Y allí entrábamos y comenzábamos a adorar al Señor y a levantar nuestras manos. Y yo me acuerdo que esos momentos para mí marcaron mi vida. Un niño de 7 años debería estar jugando, pero es que era tan real la presencia de Dios porque no importaba tanto el lugar, sino que nos habíamos reunido para adorar al Señor. Y yo creo que en esta hora tú y yo también estamos reuniéndonos para adorar al Señor, estamos reuniéndonos para levantar nuestra voz al Señor. Y por eso yo quiero que tú entres en la presencia del Señor con esa gratitud, con esa adoración, levantando tu voz. Yo no sé si, bueno, yo sigo en mi hábito de, te dirá, pastor, que usted le toca en video, pero sigo en mi hábito de levantarme los domingos temprano, en arreglarme, en prepararme, en ponerme todo listo para desayuno al mismo tiempo que siempre he desayunado, me preparo y antes de estar en este culto en vivo, yo comienzo a orar, a buscar a Dios. Y había un salmo que Dios ponía en mi corazón, pues basado en esa canción que les decía, y está en el Salmo 100. Si tienes tu Biblia allí a la mano, por favor ve al Salmo 100, allí en tu Biblia. Yo lo voy a leer en una traducción viviente. Así que prepara allí tu Biblia y dice, aclamen con alegría al Señor habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Dele gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Este es un salmo maravilloso. Es un salmo que nos dice, oye, cuando tú te reúnes, bueno, entonces no existía lo virtual, pero cuando tú te reúnes en esta mañana, tú te estás reuniendo, estás entrando a esa presencia del Señor. Dice, entra, adórenle con gozo, con alegría, reconozcan que Él es Dios, que Él nos hizo. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan con alabanzas, porque Él es bueno y su amor inagotable es por generaciones. Entonces, cuando uno lee ese salmo,
No está diciendo, mira, hágase en la silla derecha, en la izquierda, entre a tal lugar, coja tal bus. No, es que cuando tú y yo estamos haciendo esto que estamos haciendo, tú no estás viendo un video, ay, a ver, un video como para distraerme hoy. Ay, miremos a ver qué tiene YouTube, miremos qué tiene Facebook, escuchemos chistes. No, en esta hora tú y yo estamos haciendo iglesia. Y en esta hora yo quiero decirte que tú y yo estamos entrando a la presencia de Dios. Entonces, en esta hora yo te invito a que te dispongas. Si de pronto estabas allá acostado en cama, no, levántate, siéntate al menos, ubícate en el lugar, silencia las cosas que pueden ser estorbo para ti. Yo siempre les digo, conecten a internet con un cable, como puedan, para que puedan no perderse de nada. Y enseñen a los niños de pronto a que ese tiempo es un tiempo donde tú estás haciendo culto, que tu hijo entienda que en la casa o en la iglesia, cuando podamos hacerlo, Dios está. Y eso va a hacer que la atmósfera de Dios cambie en tu vida y en mi vida. ¿Qué tal si lo hacemos práctico y entramos en su presencia con acción de gracias, con gratitud? Entendiendo que en esta mañana tú no estás, vuelvo y te digo, no estás viendo un video, estás haciendo adoración. Y si tal vez tú dices, uy, pastor, yo no había entendido esto. Y sé que es difícil porque no estamos acostumbrados a tener la misma actitud. Pero siempre que entramos a la presencia de Dios, sea que tú cierres tus ojos donde estés, que estés en lugar donde estés, reconoce que Él es Dios, que Él nos hizo y que en este momento tú estás entrando en esa atmósfera espiritual. Que podemos en esta hora, aunque suene loco, incoherente, con una oración, con reunirnos, con tener ese mismo propósito, tener claridad que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí y le dices, Señor, esta mañana yo he venido a adorarte, Señor? Señor, esta mañana no nos podemos reunir en el templo como acostumbrábamos a hacerlo, Señor. Pero tú, Señor, nos has hecho templo tuyo, Señor. Y esta casa donde estamos en esta hora, cada uno en el lugar donde está, este sitio donde estoy, se vuelve casa de Dios, lugar donde la presencia de Dios habita, lugar donde la gloria de Dios viene. Y por eso es que en esta mañana, Señor, yo te reconozco, Señor, yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor. Yo te doy mil gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido misericordioso, porque tú habitas en medio de nosotros, porque tú eres más que suficiente, Señor. Y en esta hora yo quiero adorarte, y en esta hora yo quiero levantar mi voz a ti. En esta hora quiero proclamar que tú vives, que tú reinas, que tú eres Rey de Reyes, que tú eres Señor de Señores. Por eso en esta hora, Señor, levanto mi voz a ti. Por eso en esta hora, Señor, levanto mi voz al Dios Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que es, al que era y al que ha de venir. A Él le adoro en esta hora, le reconozco en esta hora. Y Señor, yo oro, Padre, para que tu Espíritu Santo esté en cada casa, esté en cada hogar, esté en cada familia, Señor. Yo no sé esta mañana cómo amanecieron, pero yo sé, Señor, que mientras tú estés sentado en el trono hay esperanza, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo oro para que en cada casa, en cada hogar, venga tu presencia, venga tu Espíritu, levante, fortalezca. Si hay alguno enfermo, Señor, tu mano poderosa venga. Si hay alguno en agonía, si hay alguno que mentalmente, Señor, se siente atribulado, Señor, venga tu presencia en esta hora. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre ellos, Señor. Ven con tu gloria, ven con tu presencia, ven con tu Espíritu, Señor. Levántate, Señor, levántate en mi vida, dile, levántate en mi hogar, Señor, levántate en mis hijos, Señor. Pon tu presencia en mi casa, vamos, comienza a invocar esa presencia de Dios. Dile, Señor, ven a mi casa, ven a mi familia, Señor, levántate en medio de nosotros. Si tienes a tu familia allí reunida, ¿por qué no levantas una oración por ellos? ¿Por qué no le tomas de la mano? ¿Por qué no tomas esos niños? Si hay niños por ahí, yo sé que ellos no van a aguantar la hora de la transmisión, pero si los tienes por un momento, abrázalos y dile, Señor, que tu presencia venga sobre ellos. Dile, Señor, sobre mi hijo, sobre mi hija. Si tu familiar no está contigo porque le tocó en otro lugar, levanta oración y dile, Señor, ¿dónde está mi familiar? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi madre, mi padre? Señor, ¿dónde está mi hijo? Tal vez estás a distancias, tal vez está en otro país, tal vez estás angustiado por otros que viven en otro lado.
Pues sea una mañana para que tú levantes la voz, sea una mañana para que traigas la presencia de Dios. Señor, en esta hora impartimos tu bendición, impartimos tu presencia sobre nuestra familia. Ahora, Señor amado, el que está allí en agonía, oh Padre, desata tu presencia, desata tu espíritu, levanta y fortalece en esta mañana. Que venga tu espíritu, Señor, que se despierte el anhelo por ti, que se despierte el anhelo por tu presencia. Señor, yo bendigo mi familiar. Señor, yo decreto palabra de vida. Yo decreto palabra de Dios. Yo decreto que este tiempo, Señor, de encierro será tiempo propicio, Señor, para que tú le hables al corazón, para que tú le toques, Señor. Yo oro, Señor amado, para que el temor de la catástrofe no venga, sino más bien el temor de Jehová, la reverencia a Dios, el reconocimiento de Dios. Padre, ayúdanos a entender que estamos en tu presencia. Ayúdanos a comprender que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Que tú levantas, Señor, hoy tu presencia en mi casa. Dile, Señor, que venga tu presencia a mi casa. Dígale, Señor, que venga tu presencia a mi familia. Señor, en esta mañana yo oro por los míos, Señor. Vamos, tómate un minuto. Dile, Señor, yo oro por los míos, Señor. Yo oro por el que no te conoce. Yo oro por el que se apartó, Señor. Lloro por el que está en angustia, Señor. Lloro por el que está allí en lucha, Señor. Lloro, Padre, para que tu misericordia le alcance. Lloro para que tu gracia le toque, Señor. Padre, en esta mañana no estamos frente a un televisor, a un computador, a un celular. En esta mañana estamos frente a tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay cambio. En tu presencia hay transformación. Y el Salmo 100 dice, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continua de generación a generación. Yo bendigo mi generación, yo bendigo la generación de mis padres, bendigo la generación de los hijos, bendigo la generación de los nietos, Señor. Bendice las generaciones en esta mañana, Señor. Depositamos, Señor, nuestra confianza en ti. Depositamos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. ¿A quién iremos sino solo a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida, Señor. Vamos, levanta tus manos y comienza a adorar. Dile, Señor, te adoro en esta mañana. Dile, Señor, esta mañana este lugar es lugar de tu presencia. Este lugar invádelo con tu espíritu, Señor. Yo oro por el conjunto que me rodea. Yo oro por mis vecinos, Señor, que están en estos apartamentos. Yo oro por los vecinos que están en la casa. Yo oro por los empleados. Si tienes empleados, bendice tus empleados. Si tienes empresa, bendice tu empresa. Vamos, bendice, declara palabra de bien, declara palabra de bendición. Dile, Señor, que mi mente esté controlada por tu palabra, que mi mente esté controlada por tu espíritu, Señor. Que venga tu presencia en esta mañana. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si ahí donde estás, si puedes darle un fuerte apretón al que tienes a tu lado? Si estás solo, entonces te toca así un abrazo fuerte a ti mismo. Pero si tienes a alguien, abrázalo. En la iglesia tenemos la costumbre de abrazarnos, de saludarnos. La iglesia es tu casa en este momento. Tu familia es el lugar donde Dios habita. ¿Qué tal si lo abrazas? Si le dices a ese que está de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, Dios te bendiga. Sé que David Sarmiento está cumpliendo años hoy y mi cuñadita Marta está cumpliendo años. Y les bendigo en especial en esta mañana. Y bueno, yo quiero que tú le digas, Señor, que tu palabra entre a mi mente. Dile, vamos, dile. Señor, que tu palabra venga a mi mente. Dile, que toque mi corazón y que transforme todo mi ser, Señor. Señor, que en esta mañana tu palabra esté con nosotros y tu espíritu nos fortalezca, Señor. Abrimos nuestro corazón, así que disponemos nuestra vida, Señor, y detenemos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Si puedes hacer algo y es colocar tu celular de forma que no te entren llamadas, sería maravilloso que no te entren llamadas. Así que en esta mañana tengo una invitada especial que, bueno, me toca solo invitados de la casa porque estamos en cuarentena. Pero es una persona que usted ha bendecido su vida y es mi esposa. Y algunos dirán, ay, pero ¿por qué pone la esposa? ¿No tiene más? No, porque mi esposa es una mujer de Dios,
porque yo sé que ha bendecido la iglesia y muchos me dicen, ay, pastor, qué rico que predicó la pastora, y me hacen como sentir mal a mí, ¿no? Como que les gusta más. Pero bueno, lo importante no es que les guste ella ni yo. Bueno, que nos caigamos bien, sí, bueno, pero que les guste la palabra. Y yo sé que en esta mañana hay una palabra poderosa para ti. Así que alista ahí tu Biblia, prepárate y bienvenida en esta mañana. Buenos días. Me alegra poderles saludar esta mañana nuevamente, que podamos encontrarnos por este medio. Creo que es una bendición de verdad poder compartir su palabra, poder compartir de lo que Él me ha hablado, de lo que Él ha hecho. Y tenía, pues en medio de este proceso y de estar preparando este mensaje, una pregunta que pues quería hacerles, si ustedes la responden ahí, cada uno en su casa, y es si alguna vez han pasado alguna situación en la que sienten que pierden algo o en la que han perdido algo. No sé, algo económico, algo material, o tal vez algo emocional, o tal vez, no sé, alguna cosa en las que ustedes dicen en mis emociones o en mi ánimo algo se quedó en el camino. Pues de hecho quería compartirles un poquito lo que me pasó a mí, porque sí pasé una situación en la que algo perdí o me di cuenta que se estaba perdiendo. Y pues como ustedes saben, algunos o la mayoría, en octubre del año pasado me confirmaron un diagnóstico de cáncer de seno. Y en el proceso, después de que me hicieron una cirugía bastante fuerte, una mastectomía, en paralelo surgió que también tenía un cáncer de piel. Así que estaba afrontando una situación bastante difícil, bastante complicada. Y en ese proceso, aunque caminaba con Dios, conocía de Dios, es más, antes de que comenzaran tal vez a ocurrir como todo el proceso ya, a caminar en el proceso como tal, había hablado con Dios acerca de todas estas cosas que vendrían. Y lo que yo le decía a Dios, lo que me importa es que tú estés conmigo. ¿Sí? Lo que me importa es que tú estés ahí. Y bueno, pues ya veremos cómo avanzo en ese camino espinoso. Pero en el proceso, aunque conocía su palabra, aunque incluso pues con muchos de ustedes la compartía, no sé, comencé a sentir que algo se me iba perdiendo ahí en el camino. Y eso era la alegría. Empezó a perderse la alegría. Era como si en el proceso yo sentía como que cogieron el switch y ¡pum!, apagaron algo por allá adentro. Y eso me tenía como bastante preocupada. De hecho, busqué como asesorarme al respecto porque yo decía, es muy raro, o sea, yo sé que Dios está conmigo. Es más, tenía una vivencia, una experiencia de otro proceso que había pasado hacía 25 años, de otro cáncer y en el que había conocido y había caminado con Dios. Pero yo notaba que en este momento algo era diferente, algo estaba ocurriendo y no me sentía conforme con eso porque yo decía, si yo sé que Dios está conmigo, pues, ¿por qué me siento así? Y pues obviamente había muchas razones para sentirme así, o sea, no era un proceso nada sencillo, no fue una cirugía nada fácil, no, o sea, todo el contexto que viví, o sea, lo que era mi mente y todo estaba totalmente enfocado a el cáncer, la cita, la cirugía, el examen, iba a otro lado y me mandaban más exámenes, el examen del examen. Ese era como el mundo en esta casa, de alguna forma, porque estábamos todos involucrados todo el tiempo en ese mover y en ese proceso. Incluso pues ya finalizando año y comenzando el otro, tuve un tiempo de descanso porque no habían citas y hasta decidimos con mi esposo que me fuera a pasar unos días con mis padres para cambiar de ambiente, para despejarme, para descansar, para recuperar fuerzas porque tenía que regresar y habían otras cirugías pendientes que habría que hacer. Y
Y era raro porque me parecía maravilloso estar allá, podía ir al mar, que para mí eso es, o sea, me encanta ir, siento como que recargo energía, pero no. O sea, a pesar de todo eso y que en mi mente yo sabía que eso me generaba gran felicidad, pero me sentía como que algo me apagaron allá adentro. Y comencé en esa búsqueda con Dios porque yo decía, no me puedo quedar así, tengo que hablar con Dios sobre esto porque conozco que sé que Él está ahí conmigo. Y, y es más, hacía como que traía a memoria lo que había ocurrido antes y yo decía, no recuerdo que en ese tiempo se me hubiera apagado la alegría. ¿Sí? Y en esa búsqueda, en el mes de enero, le dije a Dios, bueno, o me puse yo en la tarea de, voy a buscar todos los versículos en la Biblia que hablen de alegría. Y de que la encuentro, la encuentro. Y lo primero que vino a mi cabeza está en el libro de Habacuc. Y quiero invitarles para que me acompañen a Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y empezaba ese proceso ahí con Dios porque pues no voy a entrar a caminar y a buscar la palabra de Dios sin que Dios esté ahí, por supuesto. Y en este versículo que encontraba, veía como que había alguna situación en la que tal vez hubo cosas que estaban funcionando antes, pero no estaban funcionando. Y en medio de esa situación encuentro que el profeta Habacuc, uno de los profetas menores que encontramos en la Biblia, lanza esa declaración, aún así me alegraré en el Señor, aún así me alegraré. Y esto comenzó a como a dar vueltas en mi cabeza y yo, bueno, tengo que descubrir cómo es que llegó a esta declaración, aún así me alegraré. Porque lo que sucedía con el profeta es que él está hablando de esto, él está lanzando esta declaración en medio de un contexto que no es favorable. Es más, lo que él explica ahí, hay una situación en la que aquellas higueras que antes daban frutos, que estaban florecidas, en las que podíamos sentirnos estables, en las que podíamos sentir que todas las cosas marchaban y funcionaban, no están. Pero a pesar de todo eso, él lo declara. Y yo decía, bueno, entiendo, Señor, lo que ahí está claro. O sea, es un punto de partida. Y es que hay momentos en la vida en que esa higuera que un día floreció, no lo está. Hay días en la vida en que el fruto y la provisión y todo aquello a lo que tal vez hemos venido acostumbrados o aquella situación de estabilidad o todas esas cosas que en la vida nos hacen sentir tal vez seguros y tranquilos, hay días en que no están, hay momentos en que no están. O sea, no es algo de como que ocurre solo a algunos, es la vida. Es la vida. Y yo le decía al Señor, sí, o sea, esto lo comprendo. Lo comprendo y no sé si de pronto tú comienzas a recordar esos momentos porque yo sé que ahorita estamos en medio de una crisis y una situación global, pero no quiero que te quedes solamente en esto que ha pasado o que está pasando hoy, sino que tal vez en el camino ya venías con cosas, tal vez en el proceso ya estabas viviendo situaciones que aún están por resolver y que empezaron a hacer algo en ti y que ha resultado en pérdidas. Que tal vez ha venido a bajar tu fe, tu esperanza, o tal vez ha venido a menguarte en tus fuerzas, o incluso en los recursos para poder afrontar las situaciones, o afrontar el hoy. O sea, no es solamente esto que estamos hablando, una palabra para este momento, es para la vida, porque la vida es así. Tenemos días buenos, tenemos días malos. Tenemos días en que hay, tenemos días en que no hay.
Esa es la realidad. Y yo le decía al Señor, listo, comprendo esto. De hecho, pues es algo que siempre lo he pensado y pues creo que he pasado, le decía yo a Dios, he pasado procesos en los que sé que tú, has estado ahí, pero han sido difíciles. O sea, no todos los días han sido rosa. No todos los días el sol ha brillado en su máximo esplendor. Pero entonces, analizando estas palabras, yo decía, bueno, aún así me alegraré. Y esta declaración me sonaba como a una decisión. Me sonaba como bueno, pasa todo esto y decide el profeta. Aún así. Y yo le decía a Dios, bueno, si es una decisión, pues yo no he decidido, o sea, en ese proceso que estaba pasando, no he decidido estar triste. No he decidido estar triste, sin embargo, algo se apagó. Entonces yo decía, bueno, puede ser que hoy decido ponerme la blusa roja y me pongo la blusa roja. Pero yo le decía, me levanto y no sé si me decido poner la alegría encima y salí y estuve alegre todo el día. Pero es que el problema no era ese. El problema estaba adentro. El problema estaba ocurriendo porque yo le decía, decido estar alegre, pero como que no pasa nada aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque si bien hay una decisión, ¿qué puedo hacer para caminar en esa decisión? Y quiero invitarte para que me acompañes a descubrir esto. ¿Qué puedo hacer para alegrarme en Dios? Por eso quiero compartirte este mensaje que he titulado así, que no se pierda la alegría. Y vamos a descubrir por medio de lo que nos cuenta el profeta, nos cuenta el libro de Habacuc, cómo llegó ahí, a esa declaración en medio de esa situación de dificultad, en medio de esa situación que estaba pasando. Quiero invitarte para que me acompañes al capítulo 1, versículo del 1 al 4. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Lo primero que encontré lo he llamado presentar mi queja a Dios. El profeta recibe una visión y lo que ocurre con ellos es que ya vienen en una situación difícil donde el pueblo está viviendo en cautividad, donde el pueblo está siendo oprimido. Pero en medio de todo este proceso que ocurre con Habacuc y todo lo que encontramos en el libro, viene algo, o sea, él está viendo lo que viene para el pueblo y es algo aún peor de lo que ellos ya están viviendo. Pero a mí me gusta porque en esa primera parte vemos que él tiene una queja. Él tiene algo en lo que no se siente conforme. Por eso dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor, o sea, no está contento con la situación que está viviendo. ¿Pero qué es la queja? Buscaba una definición que me gustó mucho porque dice, está definida como reclamación o protesta ante una autoridad a causa de una inconformidad. Y yo creo que va acorde con esto que Habacuc está expresando. Va acorde con aquello que está sucediendo aquí. Hay cosas que están ocurriendo, hay cosas que Habacuc ve y no está de acuerdo con ellas, no está contento con ellas. Tiene una inconformidad, pero esa inconformidad la lleva delante de Dios. La lleva delante de Dios. ¿Por qué? Y si vamos a lo que quiere decir queja, dice que es una protesta ante una autoridad. O sea, él la lleva ante Dios y yo decía, bueno, tiene sentido totalmente.
Porque Habacuc, en primer lugar, reconoce esa autoridad de Dios, reconoce quién es Dios. Es más, la lleva ante una autoridad es porque sabe que a esa persona delante de quien le está presentando tiene toda la potestad, la capacidad para resolverla, para dar una respuesta. Me gusta mucho ver cómo él no se queda con esas palabras, sino que entra en esa libertad de hablar con Dios aquello en lo que se siente inconforme frente a la situación que está viendo. ¿En qué consiste la queja de Habacuc, entonces? Y no es una queja vacía, no es una queja sin fundamentos, no es una queja caprichosa. Él está hablando, está en un clamor y una búsqueda de lo que está viendo que sucede con su pueblo. Por eso está diciendo, veo injusticia, todo eso que veo a mi alrededor me duele. Todo eso que está ocurriendo, veo un pueblo, este pueblo, que es el pueblo de Dios, oprimido, en esclavitud, en dolor, en sufrimiento, o sea, están padeciendo injusticia, están sufriendo opresión, no son libres, veo miseria, veo maldad. Y me gusta muchísimo encontrar o darme cuenta que esa queja de Habacuc no está fundamentada en su interés personal. Esto que lo ha llevado a este clamor, que lo ha llevado a buscar a Dios, es a favor de su pueblo. Es por causa de lo que ve alrededor. Es a favor de los suyos. Pero también nos encontramos que esa queja consiste o está fundamentada de una argumentación. Es una argumentación basada en lo que él conoce acerca de Dios. Él conoce que Dios es el Dios de Israel, que este es el pueblo de Dios. Él trae a memoria, como lo dice en los versículos 12, 13, oh Señor mi Dios santo, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Le dice incluso en el 14, en el 13, tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? Hablando de ese pueblo que es peor que el que ya los tiene cautivos. Y le está diciendo a Dios en su queja, yo conozco cómo eres tú, yo conozco quién eres tú. Yo conozco tu amor, yo conozco tu bondad, yo conozco tu cuidado. Tú has cuidado de este pueblo, lo has sacado, lo has levantado una y otra vez. ¿Cómo es posible que ahora venga esta situación? ¿Cómo es posible que ahora venga todo esto alrededor para acabar con los que tú amas? Qué bueno poder escuchar y saber y encontrar que esa queja, que no es una queja vacía, que no es una queja que irrespete, que no es una queja que se levante para decir ya no quiero saber nada de ti. Por el contrario, está fundamentada en el conocimiento y en el amor de lo que Dios es, de lo que Dios ha sido, de lo que Él puede hacer, de lo que Él sabe y conoce para su pueblo, para su propia vida. Yo quiero decirte hoy que tú y yo frente a la inconformidad podemos acudir a Dios. Tú y yo podemos acudir a Dios, podemos presentarnos delante de Él. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que yo no encuentro a Dios, porque si tú lees los 3 capítulos que contienen el libro del profeta, vas a encontrar que hay un diálogo entre Habacuc, que presenta su queja, y Dios responde. Y eso es lo que me llama la atención y me parece maravilloso. Dios no condena la queja de Habacuc. Cuando Habacuc se presenta con esa queja, con esa inconformidad, con ese desacuerdo, con aquello en lo que él dice, esto que estoy viendo no me gusta, no lo puedo aceptar, Dios no lo condena, Dios no lo rechaza.
Por el contrario, Dios escucha sus quejas. Y tú debes saber que Dios escucha tus quejas. Dios escucha eso que no te gusta. Dios escucha eso en lo que te sientes inconforme. Dios escucha eso que incluso no comprendes. Por eso debes presentarte delante de Él. Y en este tiempo con mayor razón, porque tú y yo estamos viendo a nuestro alrededor cosas que no nos gustan. Estamos viendo sufrimiento, estamos viendo dolor, estamos viendo situaciones de angustia, estamos escuchando noticias de angustia, situaciones difíciles alrededor nuestro. Y creo que no podemos decir, oh sí, estoy de acuerdo con esto que está pasando y me genera gran felicidad. No, porque nos duelen los nuestros, porque nos duele. Los nuestros, hablo de la misma humanidad, no solamente nuestros familiares o los que conozcamos, no, la humanidad, porque así como yo conozco el dolor, puedo ponerme el zapato de otro así está en otro lado del mundo y no quisiera que le doliera también. Y en medio de esta situación, en medio de esto que vemos, en medio de las injusticias que se cometen, en medio de la corrupción que hay, en medio de todo lo que pasa, a quienes rechaza de pronto la sociedad porque tal vez es médico, porque tal vez es enfermera o porque les da miedo, en medio de todo esto, nosotros podemos presentarnos delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la obra de Cristo ha venido a abrir el camino para que lleguemos con toda libertad delante de nuestro Padre Celestial. Si de pronto tú decías, es que yo estaba alejado de Dios, es que no sé, hace tanto que no hablo, solo lo busco para lo malo. Yo quiero decirte que hay un fundamento para que tú y yo podamos presentarnos de Él. Y es esa relación que tenemos con Dios por causa de la obra de Cristo, quien murió en la cruz para reconciliarnos con Dios, para que podamos presentarnos delante de su trono, para que podamos llevar nuestras vidas, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que nos duele, lo que nos genera inconformidad, en esos procesos que cada uno pasamos, que cada uno vivimos. Así que no te detengas. No te detengas porque por medio de Jesucristo se ha abierto el camino para que puedas llegar al Padre, para que puedas acercarte a Él. No te detengas porque su palabra misma lo dice. Me encontraba este versículo en Jeremías 29:12. Subráyalo en tu Biblia. En esos días, cuando oren, los escucharé. Fácil. En esos días, cuando oren, los escucharé. Ve, preséntate delante de Él, preséntate delante de la autoridad, presenta la queja delante de quien la tienes que presentar, delante de quien sí puede darte la respuesta que tú necesitas. No que todo el mundo necesita, sino que tú necesitas. Porque el Señor está cerca de todos los que le invocan, de los que le invocan de verdad. Por ejemplo, en lo que te estaba contando de mi experiencia, de mi proceso, yo me acerqué a Dios en ese, como que lo que me estaba pasando en ese momento en particular, es que, Señor, perdí la alegría, perdí algo, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se apagó? ¿Por qué se apagó algo? O sea, precisamente porque había una relación, porque conozco que puedo acercarme a Él, porque conozco que por causa de Cristo tengo esa cercanía, ese camino, esa relación constante. Y es que es algo que me llama la atención también del profeta Habacuc. Él no llegó de la nada, hay una relación que le permite acercarse y hay una vivencia y una experiencia, una historia. Y con esa historia me acerqué. Antes no fue así, antes no pasó. ¿Qué está ocurriendo ahora?
Vamos a descubrirlo juntos, Señor. Enséñame, dime, ¿qué tienes tú para decir? ¿Cuál es tu argumento ante Dios? Piénsalo, encuéntralo. Tú también tienes tu historia, tú también tienes tu argumento, tú también tienes aquello que Dios ha hecho en tu vida. O sea, si de pronto dices hasta ahora estoy comenzando este camino con Dios, puedes construir esa historia. Es que no está cerrado. Eso es lo que quiero decirte, no está cerrado. No está cerrado para ninguno de nosotros. Dios se toma el trabajo de escucharte. Sabes, Dios no es una pared. Tus palabras no van a quedar vacías. No van a ser palabras al viento y ¡fum! Como un loco ahí hablando solo. No. Él no es una pared. Realmente Él se toma el trabajo de escucharte. Tu oración y tus vivencias son importantes para Él. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Él trae respuesta. Él sí trae respuesta. Por eso es necesario esperar la respuesta de Dios. Y es lo segundo que podemos hacer. Permítame, tomo un cafecito mientras ustedes buscan Habacuc capítulo 2, versículo 1. Me encantan estas palabras del profeta. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. Como les decía ahorita, cuando ustedes lean con calma en casa los 3 capítulos, encontramos que hubo una primera queja y Dios respondió. Hubo una segunda queja y Dios volvió y trajo respuesta a Habacuc. Pero al finalizar esa segunda queja en el capítulo 2, Él dice estas palabras. Después de que volvió Él a hablar y a decirle a Dios su argumento. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Me encanta ver ese diálogo, pero me encanta aún más esa disposición del profeta, de este hombre de Dios. Me gusta encontrar que él puso todo de sí, para esperar. Y eso que ya había escuchado antes. Tal vez esa misma relación y tal vez ese mismo proceso le había dado esa esperanza de, oiga, me va a volver a hablar. Él me va a decir lo que necesito. Él me va a dar la respuesta. Y es ese proceso en el que él sube a su torre de vigilancia, ese lugar donde está él con Dios. Ese espacio donde él está y dice, montaré guardia. Es una torre de vigilancia. Montaré guardia. O sea, voy a estar atento, voy a estar expectante, voy a estar vigilando. No me voy a dormir. Eso es lo que encuentro ahí inmerso en esas palabras. Si uno se para a vigilar, no se va a dormir, o si no, no vigiló. Y lo va a hacer hasta que llegue esa respuesta a esa queja o de esa queja. Tal vez ocurrió inmediato, tal vez no, tal vez fue un tiempo, no sé precisamente o con exactitud cuánto tiempo pudo haber pasado. Pero él no iba a desistir, él no se iba a rendir, él iba a permanecer allí hasta encontrar esa respuesta, hasta que llegara esa respuesta. Creo que eso nos queda un poquito difícil a veces, ¿cierto? No es fácil esperar. No es fácil esperar. Por lo general, cuando oramos, lo que hacemos es decir aquello que pensamos, que sentimos, que pasa.
pero ya, por lo general se queda hasta ahí. Nos desconectamos, nos ocupamos, hacemos otras cosas, pero es necesario esperar. Es necesario esperar. Y me gusta porque en esa vigilancia llega la respuesta. En esa vigilancia llega la respuesta. En el capítulo 2, del versículo 2 en adelante dice: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezcas que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y les dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En otras versiones dice, más el justo por la fe vivirá. O sea, aquellos que han depositado su confianza en Él pueden tener otra expectativa. O sea, hay noticias de parte de Dios. Me gusta porque Dios le habla en esa respuesta de lo que vendrá para el pueblo. Dios le habla de lo que vendrá para el pueblo. Dios le habla de un futuro, de una esperanza. Dios le habla de lo que Él puede hacer. En el versículo 13 dice, ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. O sea, Dios, cuando Él ha vivido ese proceso de vigilancia y de esperar esa respuesta, ha encontrado esa voz de Dios donde le está diciendo, yo sigo siendo Dios. En medio de esta situación, sigo siendo Dios, sigo siendo soberano, sigo siendo el que gobierna. Es más, le dice en el versículo 20, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Sea cual sea la circunstancia, Habacuc, lo que estés viendo, el pueblo que viene a oprimirlos con grandísimo poder, eso no va a ser eterno. Eso no va a ser para siempre. Y a pesar de todas esas situaciones, yo sigo siendo Dios y la tierra se sujeta a mí. Ahí encontró la respuesta, encontró lo que venía aún para aquellos que estaban haciéndole mal. Dice en el Salmo 27:14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. ¿Sabes por qué? Comprendo que nos cuesta esperar. Comprendo que es difícil. Es más, en el Salmo, creo que nos da la razón un poco en esta afirmación porque dice, esfuérzate. O sea, no es sencillo, no es como que, no sé, tan fácil como comerme un dulce, ¿no? Requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestro compromiso, requiere de toda nuestra disposición, pero vale la pena esperar su respuesta. La respuesta de Dios también está para ti. Es necesario que esperes su respuesta siempre. No te quedes a medias. No te rindas, no desistas, no creas que Él no tiene respuesta para ti. Sí hay respuesta. Pero yo te invito a que tomes este mismo ejemplo de Habacuc. Monta guardia. Vigila. Está atento, atenta. O sea, pon toda esa disposición que se necesita de ti. Aparta ese lugar en el que tú vas ahí y esperas esa respuesta de Dios. Insiste, persiste hasta encontrarla. Porque aquello que tú estás viendo, o sea, lo que ocurre a tu alrededor, lo que ocurre en tu propia vida, está bajo el gobierno de Dios.
Porque cuando tú buscas esa respuesta de Dios, cuando tú montas esa vigilancia, cuando tú esperas la respuesta de Dios, escuchas la respuesta de Dios. Suena muy sencillo, ¿no? Espero la respuesta, recibo la respuesta y puedo escuchar su voz. Puedes escuchar su voz. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando escuchas la voz de Dios, quitas tu mirada de la situación. ¿Sabes qué pasa? Que cuando escuchas la respuesta de Dios, conoces sus planes. Así como le dijo a Habacuc, escríbelos. Oye, esto es lo que va a venir. Oye, tal vez tú estás viendo esto. Tú ves que es cirugía, cirugía, cirugía. Pero esto ya tuvo un final. Ya acabó. Conoce sus planes. Cuando tú escuchas la respuesta de Dios, comprendes su poder. Recuerdas que Él es soberano. Recuerdas que pase lo que pase, Él es quien está gobernando. O sea, Él es creador de todas las cosas. Y Él tiene dominio y autoridad sobre todo. Cuando escuchas esa voz de Dios, crees y confías. ¿Te acuerdas de lo que Él es? ¿Te acuerdas de lo que Él hace? Y vuelves a creer. Y vuelves a levantarte confiando en Él. Conoces la esperanza que tiene para ti. Aparte de eso, ¿sabes qué también ocurre? Que recuerdas o conoces que Él no ignora lo que estás viviendo. En el capítulo 2 Él le dice, mire, todo esto es lo que ustedes están viviendo, pero hay una voz de esperanza, hay un plan futuro, hay algo que va a ocurrir por encima de esa situación en la que ustedes están atemorizados tal vez, o con la que tú me estás presentando. Qué bueno saber que Él no ignora lo que te pasa. O sea, tener esa certeza de que Él no lo ignora. Creo que eso le da a uno seguridad, le da a uno confianza, le da a uno tranquilidad. Y le da la confianza en el proceder de Dios, en la forma en que ocurren las cosas, en el tiempo, en el lugar, en las circunstancias. Es decir, que sea lo que sea, podemos saber que Él tiene el control, que Él no ha perdido el control de las situaciones, que Él no ha perdido el control de las cosas que vivimos. Yo creo que sobre todo algo que ocurre en este proceso de esperar la voz de Dios y poder escuchar su voz es que dejamos de ver con preocupación todo lo que ocurre alrededor nuestro y comenzamos a verlo con una nueva visión, con la visión que Dios da. Y es lo tercero que quiero decirte que podemos hacer en medio de estas circunstancias para que no se pierda la alegría, para poder llegar a esa declaración, a esa afirmación con esa convicción. Y es eso, asumir la nueva visión que te da Dios. Asumir la nueva visión. Dice en el capítulo 3 de Habacuc, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán. Estoy leyendo en el versículo 3. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Veo al pueblo de Cusán en angustia, la nación de Madián temblando de terror. Dice en el versículo 13, saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Encuentro que Habacuc en este momento, después de que ha podido escuchar los planes de Dios, de escuchar la voz de Dios, de encontrarse con su palabra, habla diferente. Habla de una manera diferente. Ahora ya no está en una queja. Ahora esta es una oración donde está declarando conforme a lo que Dios le dijo.
conforme al plan que Dios mismo le reveló. Y le dijo, estos son los planes que yo, Dios, tengo para tu pueblo, tengo para ustedes. Él asume, Él lo toma. Es más, en el versículo 1 dice, he oído todo acerca de ti. Versículo 2 del capítulo 3. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. En tu enojo recuerda tu misericordia. Pero hay una clave. He oído. He oído todo acerca de ti, Señor. Y no solo ha oído, sino que le dice, estoy maravillado. ¿Por qué? Porque Él ha tomado esas palabras. Él ha tomado lo que Dios le ha dicho. Por eso se maravilla, porque sabe que eso que Dios dijo es un hecho. Es un hecho. Ahora sabe que puede esperar con confianza en Dios. En el versículo 16, en la última parte lo dice, esperaré en silencio el día venidero. Cuando la catástrofe, lo que Dios le habló, golpea al pueblo invasor, ¿qué va a hacer él? Quedarse viendo la situación que está ocurriendo en el momento e inconforme con ella, o en este proceso en el que esperó y escuchó la voz de Dios, va a esperar ahora en aquello que Dios dijo que iba a hacer, en lo que Dios le mostró que tenía para los suyos. Y me gusta como dice, en silencio, no con lo que me molesta a mí, no con lo que me acongoja a mí, no, en silencio. Porque ya Dios habló, porque ya Dios dio la orden, porque ya Dios dijo, porque ya Él pudo también escuchar lo que venía desde el cielo. ¿Qué estamos escuchando nosotros? ¿A quién estamos escuchando? Yo sé que no se trata de taparnos y omitir una realidad, no. Y te lo digo con toda autoridad y con toda convicción. También he pasado procesos. De hecho, he venido caminando en otros procesos y se le ha sumado ahora esto, pues sí. Pero ¿sabes qué? Es necesario que nosotros podamos asumir eso que Dios nos dice y para eso necesitamos escucharlo a Él. Necesitamos esperar ahora en silencio creyendo lo que Él ha dicho, tomando esa nueva visión, tomando eso que Dios ha dicho que Él hará. Y es que es un hecho que nosotros, si nos movemos a partir de lo que vemos, nos vamos a quedar en el enojo, en la queja, en la preocupación, en el miedo. Esa es una realidad. Si nos quedamos escuchando las noticias y un montón de cosas, información que vamos a encontrar en los medios, evalúa. Evalúa a qué te lleva esto, cómo es tu lenguaje por causa de esto. Si nos quedamos ahí, bueno, creo que sí van a haber pérdidas. Pérdidas en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alegría, en nosotros. Pero si nos movemos a partir de lo que hemos escuchado de Dios, entonces nuestra visión va a cambiar. Lo que hablamos va a ser diferente. ¿Y sabes qué es lo bonito? Y
y ocurre aquí con el profeta es que él no está hablando él no cambió su lenguaje porque cambiaron las circunstancias o cambiaron las cosas a su alrededor. No, no. Su lenguaje no cambió producto de esto. Tu lenguaje puede cambiar y debe cambiar. Y no precisamente producto porque ya cambiaron las cosas. No. Su lenguaje cambió y es porque fue transformado en su interior. Es porque el profeta permitió que esa voz de Dios, que esa respuesta de Dios, que esa palabra de Dios llegara a lo profundo de su ser y transformara desde adentro, transformara desde su interior, que entrara esa palabra y sacara lo que no le estaba aportando nada a él en ese momento. Porque él permitió dejar de lado, se dio ese regalo, dejar de lado lo que había en su visión inmediata y tomó la visión a futuro que Dios le estaba dando, lo que Dios le estaba diciendo que eran sus planes. Creo que definitivamente Dios recibe nuestras quejas, pero transforma, o sea, se vuelve como esa materia prima para que sea transformado y traer libertad a nuestras vidas. Cambia la queja, cambia el lamento, cambia el temor, cambia la incertidumbre. Dios puede transformar todo en cada uno de nosotros. Nuestro lenguaje, nuestra visión, lo que ocurre al interior de nuestro corazón. Y es entonces ahí cuando nos da esa capacidad superior, esa capacidad de pisar por lo alto, por encima de toda la adversidad. Como dice en el versículo 19, el Señor soberano es mi fuerza, dijo el profeta Habacuc. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y es cuando nosotros hemos permitido, o sea, todo comienza con ese momento en que aquello en lo que estoy inconforme lo presento delante de la autoridad competente. Todo comienza ahí. Todo se da porque espero y escucho su palabra. Pero no la escucho por escucharla, sino para ponérmela, para tomarla, para creerla, para vivirla, para asumirla, para permitir que ella haga eso nuevo en mí. Y cuando eso ocurre, entonces puedo tener esa seguridad, puedo saber que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya fruto, aunque no hayan recursos, aunque se hayan agotado muchísimas cosas que podían dar alguna estabilidad, aún así me puedo alegrar en Él porque Él es mi fuerza. Porque podemos tener ese pie firme, podemos estar seguros, así como lo dice, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Aunque nos encontremos sobre la montaña más alta, ya no estaremos mirando la altura o el abismo que está ahí abajo, sino que podemos mirarlo a Él. Es más, en esa situación, en esa circunstancia, podemos disfrutar de su presencia, de lo que ella trae para cada uno de nosotros, de lo que ella hace. Podemos disfrutar porque sabemos que aunque estemos ahí, con el abismo debajo de nuestros pies, Él nos está rodeando con sus brazos. Él nos está sosteniendo, Él está trayendo aún cosas y planes para nuestras vidas, planes de bien y no de mal, planes para darnos un futuro y una esperanza para nuestras vidas.
para que cuando nosotros podamos ver a Dios por encima de todas estas cosas, para cuando podamos verlas a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté ocurriendo, sea cual sea la circunstancia que estés viviendo, aún ahí pueda alegrarse tu corazón. Yo quiero invitarte esta mañana para que tú rindas tu vida a Él. No sé si en qué parte de este proceso puedas encontrarte. No sé, de pronto en medio de esta situación que genera inconformidad, ¿qué has estado haciendo? No sé cuál es tu lenguaje, cuáles son tus palabras, no sé qué estás oyendo. Pero yo quiero decirte que en medio de esta situación y en cualquier situación de la vida, tú y yo necesitamos a Dios y tú y yo podemos acudir a Él. Tú y yo necesitamos rendir nuestra vida a Él, porque tú y yo y toda la creación y toda la humanidad está bajo su dominio, bajo su soberanía, pero también está bajo su amor. Por eso dice en la palabra de Dios, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Por eso Él dice, una y otra vez, búsquenme. Una y otra vez, clamen. Escucho al que clama, escucho al que busca y alivio sus cargas. Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos, por cada uno de los que están escuchando hoy. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos das algunas claves, nos pones ese camino y nos permites conocer que tú sigues siendo Dios, que tú eres eterno, que tú gobiernas, que tu poder está vigente ayer, hoy, por los siglos, Señor. Que ninguna situación y ninguna circunstancia está por encima de ti. Que tú eres Dios y estás por encima de toda situación y de toda circunstancia, de todo dolor, aún de toda injusticia, Señor. Tú no te has olvidado de ninguno de nosotros. Tú no estás ciego delante de nuestras oraciones, ni estás sordo, Señor. Tú no estás ciego delante de nuestras necesidades. Yo clamo, Señor, para que todos aquellos que te están escuchando hoy puedan presentarse delante de ti con libertad. Eso que les aqueja, que les acongoja, Señor, fundamentados en quien tú eres, Señor, soberano, Dios de amor, ese Padre que cuida de cada uno de nosotros. Yo clamo para que en este proceso de buscar la respuesta, cada uno, Señor, pueda tener esa fortaleza, Señor, pueda tener esa disposición para esperar, esa sensibilidad para escuchar tu voz y encontrar esa respuesta, para que haya transformación por medio de tu palabra, para que puedan escucharte a ti, para que su visión, aquello que ven, que le rodea, esté fundamentado en lo que dices tú, en lo que dice tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tus planes no se agotan para ninguno de tus hijos, Dios. Porque sé que tienes planes de bien para cada uno de nosotros. Porque sé, Señor, que en ti estamos más que seguros. Te adoramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno es escuchar la voz de Dios esta mañana y qué bueno es que no se pierda la alegría, ¿no? Me encanta cómo Dios nos habla en esta hora y nos recuerda que en Dios siempre hay mañana, ¿no? Yo estaba ahí detrás de cámaras escribiendo algunas cosas que Dios ponía en mi corazón. Y creo que si te sentías de pronto deprimido, cansado, como decía, como la higuera sin fruto, como que mirabas hacia adelante,
creo que es buen tiempo de escuchar, ¿no? No decía la palabra de poner esa queja con argumento de lo que es Dios. Decía esa palabra de poder esperar allí en el Señor confiado de que Él no solo nos oye y dice, está hablando ahí solo como loco o no le va a poner cuidado, sino que Dios, yo creo que a Dios le gusta tu argumento, porque es que no es una queja de rechazo, de no te creo, sino más bien creo tanto en ti que voy a esperar. Y creo que esta mañana usted y yo que hemos estado escuchando esta palabra, debemos ahora escuchar esa voz interna. Yo te invito a que ahí donde estás, hagas silencio por un momento y le digas, Dios, ¿qué quieres afirmar en mi corazón? Dios, ¿qué quieres hacer que en mi corazón quede hoy sellado en mi corazón? Y yo sé que cuando tú sientas esa palabra, yo sé que el transcurso de la predicación Dios te ha venido hablando, pero qué bueno que hagamos estos minutos, este minuto de silencio. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y decirle allá en tu corazón, Señor, ¿cuál es el énfasis, Señor? Tal vez alguien estará escuchando la voz diciéndole, Dios, no me has presentado tu queja. Tal vez alguien Dios le estará diciendo, yo te he escuchado ya. Tal vez Dios le está diciendo, te quiero ver esta semana en intimidad. Tal vez alguno de Dios le está diciendo, debes creer que yo te voy a responder. Tal vez alguno puede estar escuchando esa voz del Espíritu en esta hora diciéndole, aquí estoy, no te he abandonado, no te he dejado. Tal vez Dios te está diciendo, transforma tu visión, transforma tu manera de pensar, transforma tu manera de hablar, porque yo soy vivo, porque yo soy real. Tal vez alguno estaba esperando que se abriera la iglesia, nuevamente el templo, para ir a buscarle, pero el Señor te dice, aquí estoy, yo te escucho, yo te respondo y yo te cambio la manera de ver, de pensar. Tendremos otro tiempo donde nos reuniremos, pero en esta hora hay una palabra profética para ti de parte de Dios, hay una palabra de transformación. Hay una palabra de vida y ahí donde estás yo imparto esa palabra, esa visión, esa transformación en el nombre de Jesús. Vamos, dile, Señor, renueva, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia, renueva mi fe, que se pierda ese Andrés, di tu nombre, ese que no creía, ese que esperaba a medias, ese que no estaba allí atento. Señor, si algo se debe perder es mi incredulidad en estos días, Señor, en esta hora yo creo en tu palabra, yo lanzo esta palabra de bendición, yo digo, Dios, que lo que dijiste a Habacuc hace muchos años, Dios, tiene vigencia porque tú sigues siendo el mismo. Señor, la empresa de mi hermano, la economía de mi hermano, aunque no se vea, aunque se vea marchita, aunque la higuera pareciera no tener fruto, yo en esta hora declaro tu palabra, Señor, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Señor, no solo hablamos palabras de positivismo, no, creemos lo que dice tu palabra y tu palabra es verdad. Si volvemos a ti, si nos reconciliamos contigo, si vamos en oración, Señor, tú responderás. El milagro no ocurrirá en tu vida porque sí, porque hagas un acto social. No, el milagro ocurrirá cuando te metas con el Señor, cuando escuches su voz en intimidad, cuando Él transforme tu corazón, tu mente, tu manera de hablar y de actuar. Allí ocurrirá un milagro. Y aunque la higuera no florezca, Dios hará florecer tu casa, Dios hará florecer tu familia, Dios hará florecer tu empresa. Si no tienes negocio, si te quedaste sin trabajo, levanta tu voz y dile, Señor, yo creo lo que tú dices de mí. Y en esta hora, Señor, me acerco a tu presencia, me acerco a ti, Señor, creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Te doy mil gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria sea a Dios. Si puedes allí donde estás, dale un aplauso al Señor y dile, Señor, te alabo, Señor, te doy gracias, Señor, te glorifico en Cristo Jesús. Amén y amén. Óyeme, qué alegría poder escuchar esta palabra y quisiera, yo quiero que tú entiendas mi corazón. Como pastor, el corazón de pastor nos mueve a querer que tú estés conectado desde el inicio, que te prepares para que antes de las 10 de la mañana ya estés allí buscando en la página. Si tú le das me gusta, si tú le das seguir a la página, ella te va a avisar. Y si no te comienza a avisar rápido, ve a la página que ahí comienza a salir. Me ha pasado que no me ha avisado y voy a la página, miro, comienzo a avanzar y encuentro el video y allí lo veo.
Coloca el despertador, ¿por qué? Porque tal vez tú entras en medio de la palabra y te perdiste algo. Y yo quiero decirte, mira, te lo digo con todo amor y con todo respeto, pero te lo digo con la responsabilidad que tengo como pastor. Y es que es necesario que tú y yo entendamos que la adoración a Dios, la alabanza a Dios, este tiempo que tenemos es como estar en la iglesia. Es un tiempo donde requiere más fe, donde requiere más disciplina, donde requiere estar allí. No, no, es que estoy desayunando, después lo hago, después lo veo. Tal vez alguno dice, después lo veo, eso queda grabado. No es lo mismo. ¿Sabes por qué no lo estoy pregrabando? Porque yo puedo pregrabar y mandar esto como si estuviera en vivo. Pero yo lo quiero hacer en vivo, porque yo quiero que en la comunidad, en el acuerdo, en el instante del acuerdo, milagros ocurran, transforme tu vida y mi vida. Y yo quiero desafiarte a que el día miércoles a las 7:30 estés listo, a que el día domingo a las 10 estés listo, a que lo compartas, a que otros escuchen. Tal vez algunos dicen, pastor, pues yo no podría predicar. Dale compartir, invita a alguien, mándale el link. Es la manera, yo creo que es el tiempo profético que está pasando de compartirle a otros. Mira, a mí me llama la atención que a veces nos ocupamos en nuestra mente en cosas que no son, pero qué bueno que ocupemos nuestra mente, digamos, Señor, iré a tu casa, iré a tu templo, iré a tu presencia, estaré allí. Así que mis amados, yo sé que usted puede decir, ay, pastor, ¿está bravo o qué? No, no está bravo. Más bien el pastor te ama tanto, escúchame bien, el pastor te ama tanto, que hoy que estuve detrás decía, Señor, ¿qué pasa con este que no lo veo conectado? ¿Qué pasa con este? Y no por cumplir un ranking, un rating, no, porque sé que Dios tiene una palabra, porque nos esforzamos porque tú recibas una palabra de Dios. Y si tú estás conectado desde temprano, qué bueno, Dios te bendiga. Y si tú entraste tarde, qué bueno, a la próxima llega temprano, pero entiende que yo quiero que entendamos la dimensión de lo que estamos haciendo. Estamos en su presencia. Así que dale compartir allí, envíalo, no sé, haz algo. Y tal vez alguno de tus familiares, amigos, alguien ha perdido la alegría. Pero en esta mañana Dios te dice que no se pierda tu alegría. Porque el que vive y reina, el que transforma la situación, aún sigue de pie. Y qué bello que decía la pastora, yo iba a decir la esposa, bueno, mi esposa y la pastora, de reconciliarnos con Dios. Esto no se trata de palabras de positivismo, de, ay, yo creo. No, tiene que haber un cambio, una transformación. Esto no ocurrió en un día en la vida del profeta. Esto fue un proceso. Y tal vez Dios tendrá que transformar muchas cosas en nuestro corazón. Pastor, ¿por qué está diciendo más cosas? ¿Por qué no se ha acabado? No, porque el Espíritu me está llevando a hablar. El Espíritu me lleva a exhortarte con amor y a decirte, prepara tu corazón. No pierdas este tiempo. Yo no quiero que el día de mañana tú digas, ay, perdí todo. No, mira, te lo digo proféticamente. El que cree en el Señor, el que se agarra de Él, el que le busca, el que le da prioridad, Dios le da prioridad. No es como que tú estás en un club, yo pertenezco al club de Dios. No, se requiere de persistencia. Por eso el centinela decía, el profeta decía, estaré como centinela. Oiga, pero tú eres un profeta, siéntate, acuéstate a dormir. No, necesitas estar como centinela, preparado allí. Así que qué bueno poderte abrazar desde aquí. Recuerda que el martes tenemos oración a las 7 de la mañana por Zoom. Así que puedes hablar conmigo por el interno y pedirme la clave. El miércoles 7:30, una buena noticia de parte de Dios, ¿cierto? A las 7:30 p.m. Los viernes tenemos oración 7 de la mañana. Y el sábado a las 3 de la tarde estaré dando un curso, un taller más de cómo acercarnos al texto bíblico. Víctor está encargado de ello, escuelas de formación siguen firmes y si se crece mucho, pues vamos a abrir grupos, porque la idea es que no sean muchos para poder interactuar, porque muchos dicen, pastor, ¿cómo leo la palabra? ¿Cómo entiendo? Entonces, ahí vamos a estar con ello, vamos a hacer un taller de identidad también, vamos a hacer las escuelas de formación virtual por Zoom. Entonces, conéctate con la iglesia y sácale ese tiempo a tu fe. Así que un abrazo grandísimo. Les amo grandemente y pido a Dios que te ayude y por favor no te olvides de orar por nosotros y de bendecirnos. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios los guarde y que estén muy bien. Chao, que estén bien. Feliz cumpleaños, David.